Oh Señor Jesús, te amamos, Señor. Oh Señor Jesús, en esta hora vamos a disfrutar la palabra santa para el avivamiento matutino, semana 35, que tiene como título La comunión de la vida eterna, la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. Día 4, bosquejo. Numeral Romanos 3. Dice: a fin de permanecer en el disfrute de la comunión divina, necesitamos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, por causa del pecado que mora en nuestra naturaleza, y tomarlo como nuestra ofrenda por las transgresiones, por causa de las acciones pecaminosas de nuestra conducta. 1 Juan 1, del 8 al 9. Dice: si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Capítulo 3, del 20 al 21. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Levítico 4:3. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Levítico 5:6. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los becerros, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 1 Pedro 2, del 24 al 25. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Letra A. El pecado es la naturaleza maligna de Satanás, quien se inyectó en el hombre mediante la caída de Adán, y ahora ha llegado a ser la naturaleza pecaminosa e iniquidad que mora, actúa y opera como una ley en el hombre caído. Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 19 y 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7:11, versículo 14, del 17-23. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. De manera que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Salmos 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley,
o el pecado es infracción de la ley. Según de Tesalonicenses 2:3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según de Tesalonicenses 2 del 7 al 8, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien. Letra B. Tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado significa que a nuestro viejo hombre se le ha dado fin. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que el pecado en la naturaleza del hombre caído ha sido condenado. Romanos 8:3, que ya lo vimos. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era de él por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, el pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Que Satanás, como aquel que es el pecado mismo, ha sido destruido. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Que el mundo ha sido juzgado y que el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. 1. La palabra príncipe en la frase el príncipe de este mundo implica autoridad o poder y la lucha por el poder. Lucas 4 del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mateo 20:21. Mateo 20:21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y el versículo 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y tercera de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener primer lugar entre ellos, no nos recibe. Número 2. La lucha por el poder es el resultado, el producto de la carne, el pecado, Satanás, el mundo y el príncipe de este mundo. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:24-26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Número 3. La ley del pecado en nuestra carne es el poder, la fuerza y el vigor espontáneos para luchar contra Dios. La ley de la ofrenda por el pecado es la ley de la vida del Cristo neumático a quien disfrutamos, la cual automática y espontáneamente nos libra de la ley del pecado. Romanos 7:23. Romanos 7:23 y 8:2. Bien, Romanos 7:23. Que dice,
Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y el versículo capítulo 8:2, Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Levítico 6:24 al 30. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollado la ofrenda por el pecado. Delante de Jehová es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. El lugar santo será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Levítico 7, del 1 al 10. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. En el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. Bien. Letra C. Participamos de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado en el sentido de que lo disfrutamos a Él como nuestra vida, la vida que sobrelleva los pecados de otros, a fin de que podamos sobrellevar los problemas del pueblo de Dios al ministrarles Cristo, como vida que le da fin al pecado para que sean guardados en la unidad del Espíritu. 1 Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Levítico 10:17. ¿Por qué no comiste la expiación en el lugar santo? Pues es muy santa y le dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Letra D. Mediante nuestra comunión genuina, íntima y viviente y amorosa con Dios, quien es luz. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Colosenses 1:12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos daremos cuenta de que somos pecaminosos y tomaremos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones. 1. Cuanto más amemos al Señor y lo disfrutemos, más sabremos cuán malignos somos. Isaías 6:5.
Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Número 2. Darnos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa y tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado hace que seamos juzgados y subyugados, y tal comprensión nos resguarda, pues hace que no tengamos ninguna confianza en nosotros mismos. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Éxodo 4:6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, de aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Amén. Ahora vamos a el alimento matutino, el versículo de leer con oración. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Aleluya, porque el siguiente día vio Juan a Jesús, amén, que venía a él. Aleluya, porque Jesús venía a Juan. Y automáticamente Juan declaró, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén, Padre. Señor Jesús, te alabamos, Señor, porque tú eres el Cordero, Señor, el Cordero de Dios, que quitó nuestros pecados, Señor, que quitó el pecado del mundo. Oh, Señor Jesús, amén. Y que quita y que quitará, que nos quita diariamente el pecado, aleluya. Oh, Señor, quita nuestros pecados, Señor. Oh, Señor, que vayamos a ti, Señor. Oh, Señor Jesús, amén. Aleluya, Señor, porque tú vas, Juan, Señor, ven a nosotros, Señor. Quita nuestros pecados, Señor. Y que vayamos a ti para ser limpios de nuestros pecados. Romanos 8, del 2 al 3. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Amén, Señor, por la ley del Espíritu de vida, Señor. Oh, te amo, Señor, porque tú eres el Espíritu de vida, Señor. Aleluya, Señor, porque como Espíritu, Señor, me libra, Señor, en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Oh, aleluya, Señor, porque tú enviaste a tu propio Hijo, Señor, en semejanza de carne de pecado. Y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Señor Jesús, aleluya, Señor, porque te hiciste carne, Señor, porque nosotros somos carne, Señor. Y como viniste para condenar el pecado, por eso, Señor, condenaste el pecado en la carne. Aleluya. Dice, la eficacia de la ofrenda por el pecado no radica únicamente en el hecho de que resuelve el problema del pecado. El resultado tiene aún mayores consecuencias. En la ofrenda por el pecado se le da fin al hombre caído, al viejo hombre, incluido en la carne de Cristo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado en la naturaleza del hombre caído es condenado. Romanos 8:3.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Satanás, el pecado mismo, es destruido. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. El mundo es juzgado y el príncipe del mundo es echado fuera. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Si recibimos esta revelación, veremos que tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado no es simplemente cuestión de confesar nuestro pecado y que se le dé fin. Tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado significa también que se le da fin a nuestro viejo hombre, a Satanás, al mundo y a la lucha por el poder. Ya que todo esto está incluido en la ofrenda por el pecado, tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado no es un asunto sencillo. Esto es un extracto del estudio Vida Levítico, páginas 182 y 183. Lectura para hoy. El Nuevo Testamento recalca el hecho de que Cristo fue crucificado en la carne y murió en la carne. Él no murió en nada más, sino en la carne que Dios había condenado. Cuando el Señor Jesús fue crucificado en la carne, Dios condenó al pecado en la carne, Romanos 8:3, que ya lo leímos. El pecado no solo es un asunto, el pecado es una persona, y esta persona debía ser condenada. Por medio de la muerte del Señor en la cruz, Dios condenó al pecado en la carne. Esto significa que cuando la carne fue crucificada, el pecado que residía en la carne fue condenado. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este versículo nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Nuestro viejo hombre está en la carne. Puesto que Cristo fue crucificado en la carne, nuestro viejo hombre que está en la carne también fue crucificado juntamente con él. Por medio de la muerte de Cristo no solo fue condenado el pecado y crucificado nuestro viejo hombre, sino que también Satanás, el diablo, fue destruido. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces, además, por medio de la cruz de Cristo, el mundo fue juzgado y el gobernador, el príncipe del mundo, fue echado fuera. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto significa que por medio de la muerte de Cristo en la carne, se le dio fin a todas las cosas negativas. Debemos tener esta comprensión cada vez que tomamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado significa que el pecado en la carne fue condenado, que nuestro viejo hombre fue crucificado, que Satanás fue destruido y que el mundo fue condenado y el príncipe del mundo fue echado fuera. Cuando nos arrepentimos ante el Señor y lo recibimos como nuestro Salvador, fuimos alumbrados para ver que éramos malignos y estábamos bajo la condenación de Dios. Cuanto más amamos al Señor, más nos damos cuenta de que somos malignos. Cuanto más un creyente ora, más percibe que es maligno en extremo. Finalmente llegamos a la comprensión que incluso hoy como cristianos que buscamos al Señor, no somos más que un cúmulo de pecados. Si nos damos cuenta de que somos pecaminosos y empezamos a confesar nuestros pecados, descubriremos que cuanto más confesamos, más tenemos para confesar. Un día, teniendo el profundo sentir que debía estar a solas con el Señor, me fui a un lugar apartado, me arrodillé, oré y comencé a confesar mis pecados. Mi confesión se extendió por bastante tiempo. Antes de aquella ocasión no sabía cuán pecaminoso era
era ni cuántos pecados tenía. Vi que todo cuanto había hecho desde mi juventud era pecaminoso. Hice una confesión exhaustiva delante del Señor. Dios es luz. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si hemos de tener comunión con Él, debemos andar en luz como Él está en luz. Si hacemos esto, nos percataremos de que tenemos algo llamado pecado. Versículos 7 al 8. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El pecado mencionado en 1 Juan 1 no es algo insignificante. Que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Bueno, el pecado es el enemigo de Dios, Satanás mismo, y tiene que ver con la lucha por el poder que se libra entre Satanás y Dios. Esta lucha por el poder nos incluye a nosotros. Estamos involucrados en esta lucha. Extracto del estudio Vida de Levítico, páginas 117 a la 178 y página 188. Lectura adicional, estudio Vida de Levítico, mensaje 18 al 22 y 25-26. El conocimiento de la vida, capítulo 6. Iluminación e inspiración. Bueno, vemos que el Señor, a través de su muerte en su carne, crucificó no solamente los pecados como ofrenda por el pecado, sino también crucificó a Satanás, el viejo hombre, el mundo, la lucha por el poder, el yo. Entonces, pues, tenemos que tener eso en cuenta. Y bueno, tenemos que buscar a Dios como luz para que cuando nosotros disfrutamos al Señor, entre más leemos su palabra, más comunión tenemos con Dios, nos daremos cuenta cuán pecaminosos y terribles somos. También vimos que la ley del Espíritu y vida nos libra de esa ley del pecado y la muerte en Cristo Jesús. Pues experimentamos el poder de resurrección en Cristo, la eficacia de su muerte y el poder de su resurrección sobre el pecado. El príncipe de este mundo es echado fuera a través de Cristo. Somos un cúmulo de pecados. Aleluya. Pero cada vez que buscamos al Señor, somos expuestos bajo su luz examinadora para confesar nuestros pecados. Señor Jesús, el Señor poco a poco nos ilumina. Bueno, y acá en el bosquejo dice: los pecados de la naturaleza maligna de Satanás mediante la caída de Adán, que opera en nosotros, en la ley en el hombre caído. Pero si tomamos a Cristo como nuestra ofrenda, el pecado y todo esto del viejo hombre se le da fin. Confesamos nuestros pecados y tomamos a Cristo, el Señor le da fin a toda esa ley del pecado y la muerte. La lucha por el poder, el resultado de la carne, el pecado, Satanás, el mundo, el príncipe de este mundo echado fuera. Que la ley del pecado actúa contra Dios
Pero la ley de vida del Cristo neumático, que es el Espíritu, Él actúa automática, espontáneamente y nos libra de la ley del pecado, de actuar contra Dios. Entonces participamos de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Lo disfrutamos a Él como nuestra vida, la vida que sobrelleva los pecados de otros, a fin de que podamos sobrellevar los pecados del pueblo de Dios, ministrarles Cristo como vida que le da fin al pecado, para que sean guardados en la unidad del Espíritu. Mediante nuestra comunión genuina, íntima y viviente y amorosa con Dios, quien es luz, nos daremos cuenta de que somos pecaminosos y tomaremos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y como nuestra ofrenda por las transgresiones. Cuanto más amamos al Señor y disfrutamos, más sabremos cuán malignos somos. Darnos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa y tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado hace que seamos juzgados y subyugados. Y tal comprensión nos resguarda, pues hace que no tengamos ninguna confianza en nosotros mismos, ni tampoco ninguna altivez. Alabado sea el Señor. Le amamos, Señor Jesús.